Aló, ahora sí estamos en vivo. ¡Ey! ¡Lo logramos! Creo que sí. Está cargando la página. ¿Cómo están? Ah, ¡Ah! ¡Por ahora fin! sí. ¡Woohoo! Disculpen el atraso. Facebook. No, no voy a hablar de Facebook. Eh, Hoy día vamos a tu- hablar de agricultura urbana, así que. Tuvimos problemas. Empieza con Hoy día vamos a hablar de agricultura urbana y es un tema que nos apasiona. Nos apasiona porque creemos que puede venir a resolver muchos de los desafíos ambientales que tenemos en este minuto y de los desafíos sociales. La semana pasada. Antes de empezar, ¿Qué? presentación, tema, quién somos nosotros, Ah, por café, supuesto, hay un montón de etcétera. gente que no nos conoce, Sí. ¿verdad? Hola a todos. Y mientras copio el link aquí para el link anterior, así todos pueden ver. Ya, ok. Hola a todos, aquí estamos. Yo soy Pia, él es Danilo, el que está apareciendo medio en cámara en este minuto. Danilo. Y somos los fundadores de EcoEd, una empresa que se dedica a apoyar a otras empresas a que sean más sustentables. Y todos los viernes nos juntamos a tomarnos un café. Que sí, el café con EcoEd y hablar de sustentabilidad. La idea es que todos pueden hacer preguntas y nosotros las vamos respondiendo por mientras tratamos este tema en común de los próximos 22 minutos nos quedan, que es agricultura urbana esta semana. ¿Y cómo surgió este tema? Este tema surgió porque la semana pasada estábamos discutiendo construcción sustentable y llegamos a la conclusión de que qué pasaba con los... hay una clon mía hablando. ¿Qué pasaba con los edificios de oficinas que van a quedar vacíos con las reestructuraciones que seguramente las empresas van a hacer por causa del coronavirus? Entonces, el coronavirus nos ha enseñado a todos a trabajar más en la casa. Y, hey, buenos días, Cristian. A trabajar más en la casa. Y eso significa que probablemente las empresas van a empezar a reestructurar sus bienes inmobiliarios y van a empezar a repensar cuánto espacio realmente necesitan en la oficina. Dado que tenemos un montón de espacio construido, es posible, tal vez, en un escenario posible, que queden oficinas vacías. ¿Qué pasa con esos edificios sin oficina? La semana pasada dijimos, oh, podríamos hacer agricultura urbana en esos edificios. Hacer un refitting y hacer agricultura urbana. Y por eso estamos hablando de agricultura urbana hoy día, que es un tema que nos encanta. Nos acompaña, ya veo a Cristian Estrada, está viendo la transmisión. Y Cristian es un especialista en agua, en temas hídricos para la agricultura. Por eso es muy emocionante que esté acá escuchando el programa y viéndolo. Y por favor, haz todos los comentarios que quieras. Nosotros los retransmitiremos, Cristian. Ya, Ya, volviste. sí, Lograste volvimos. hacer transmisión. Exactamente. Entonces, primero, ¿por qué agricultura, cierto? ¿Por qué ese tema es tan importante? Y desde mi punto de vista, veo en dos aristas. Una es porque es un tema esencial para nosotros seres humanos. Y, y es un gran problema y una gran industria que consume muchos recursos para, que nosotros necesitamos para alimentarnos, nutrirnos y etcétera. Entonces, recientemente yo he visto el número de personas con hambre en el mundo, con Ujú. hambre crónica, que pasan hambre todos los días. ¿Tienen una idea de cuánto es este número? No tengo ni la más remota idea. Ya. Para tener una noción, hasta hoy día, desde diciembre más o menos, hasta hoy día, el mundo ha tenido 5 millones de casos de coronavirus, Ok. de COVID-19. Claro, 5 millones de infectados, 5 digamos, que millones de sabemos. infectados que sabemos. Hay muchos otros que no sabemos, pero lo que sabemos, 5 millones. Bueno, el número de hambre, personas con hambre crónica son 800 Oh, millones. por Dios. Ok, 40 veces más. 40 veces más, con una tasa de mortalidad también mucho más grande. La tasa de mortalidad de COVID se estima alrededor de 1%, eso es alrededor del 10%. Oh, por Dios. Fallecen 9 millones de personas con hambre por año. Entonces, 10% de la población tiene hambre y 10% de estas personas mueren por año. Es mucho más grande que la crisis que estamos enfrentando del COVID
Y es una crisis que ya fue identificada, pero no hemos tenido oportunidad de resolverla. No, y espérate que se viene peor. Porque con esta crisis que tenemos ahora, va a haber muchos más millones de personas con hambre. Es el que no vio la proyección de la palabra hambre en el edificio Telefónica esta semana? O sea, tiene que verlo. Es impactante. Las protestas en Santiago, está súper complicada la cosa desde el punto de vista del abastecimiento. Y eso para nosotros, que nosotros no somos personas que vivimos con hambre crónica, ¿verdad? O sea, Exactamente. tremendo. Y, y eso es importante porque no es un hambre por falta de recursos. Alimento hay para las personas en el mundo. Tipo, El problema es hambre por, primero, un hambre económico y un hambre logístico. eh, Entonces, primero que la gente no tiene dinero para comprar los alimentos, entonces si los alimentos se ponen más caros, más personas pasan hambre. Y, y también lo que se exacerbó con esta pandemia y las cuarentenas es la restricción de movimiento. Entonces, mucha comida se perdió durante el eh, primer mes de la cuarentena, en abril. de hecho, yo escuché un caso de una niña en Filipinas que se estaba perdiendo mucha comida porque no llegaba a la ciudad, porque no había transporte. Y esta chiquilla abrió un emprendimiento que, bueno, la cadena de los alimentos es súper larga. Entonces tenía el productor se lo vende a alguien, esa persona se lo vende a otro, esa persona va a la feria en un camión y ese se lo vende a los feriantes y ese nos vende la comida a nosotros. Y toda esta cadena, por causa del coronavirus, está más quebrada que de costumbre. Normalmente funciona relativamente bien, pero ahora está quebrada. Y lo que hizo esta chiquilla fue saltarse a todos los intermediarios y ir directo hasta el productor y hacer delivery en las casas. Lo que es fantástico, porque el productor le llega más plata. Ujú. Te saltáis los intermediarios, que es malo porque hay gente que está perdiendo el negocio. Pero al productor, que es el que hace todo el esfuerzo, digamos, le llega más plata de lo que le llega normalmente y la gente puede conseguir alimentos a un precio razonable. Claro. Y por disminuir la cadena, lo que tengo entendido es reduce las pérdidas que esto incurre. Y las pérdidas desde el punto de vista de sustentabilidad son muy importantes porque son recursos que estamos poniendo en la tierra, el agua que ocupamos, el nitrógeno que ocupamos, fertilizante, todos esos pasivos ambientales que generamos acaban yendo a la basura y Ujú. generando más pasivos ambientales. Entonces es muy importante mejorar la eficiencia de la cadena logística de la agricultura. Claro. No solo eso, la agricultura tiene un montón de problemas. ¿Tú sabías que la agricultura se consume entre el 70 y el 90% del agua de un país, dependiendo del país? ¿Tú Es sabías que además gigantesco. como la agricultura genera más del 50% de los impactos ambientales a nivel global? En el océano hay zonas muertas, muertas, no hay peces, no hay nada, porque están tan saturadas de fertilizantes que vienen de los ríos, que son, que le echa fertilizante a la tierra, llueve, el fertilizante corre hasta el río, ¿verdad? Y del río baja hasta el mar. Y se junta tanta cosa que hay zonas muertas. O sea, no, zonas Es- enfermas. Entonces, la agricultura es un problema enorme. Y además, y a mí lo que más me emociona, es que es de las pocas industrias, junto con la construcción, que ya la hablamos la semana pasada, pero yo creo que es la industria que menos disrupciones ha tenido en los últimos 2000 años. sí. Ahí nos dice Cristian, nos precisa Cristian que acá en Chile la agricultura usa el 82% del agua extraída. O sea, en una región como la nuestra, nosotros estamos en la quinta región, región de Valparaíso, que estamos con crisis hídrica y no tenemos agua, estamos temiendo no tener agua para las casas, para la gente, para vivir. Ya tenemos gente que no tiene agua en esta región, miles de personas que están sin agua. Eh, Imagínate que nos digan, oye, el 82% del agua de la región que desapareció se fue en agricultura. Y lo peor es que esa agua ni siquiera se transforma, el 100% de esa agua ni siquiera se transforma en comida. La mayor parte de esa agua, en verdad, o infiltra o se evapora, o sea, se pierde definitivamente. ¿Y por qué es mal usada? Porque hay poca tecnología. Entonces, y eso es lo que a mí me emociona tanto en la agricultura urbana, porque veo un potencial gigante de poder hacer la agricultura más eficiente y también de saltarse a los intermediarios. O sea, Exactamente. es un cambio radical en cómo funciona la industria.
es un cambio radical. Y bueno, también tenemos Oh, mira, Jaime. está Jaime Morales, Sí. ¿cómo estás, Jaime? Hola Jaime, participa en la conversa, envía sus Sí, porfa, manda tus comentarios. Y, y eso es importante porque la agricultura es una de las industrias más antiguas que conocemos del ser humano. O sea, somos lo que somos por la agricultura, Por la ¿no? agricultura, por lo El menos trigo ¿cómo es el que dice el Harari? Que el Ay, trigo nos domesticó a nosotros. que el trigo nos domesticó para que cultiváramos más trigo. Pero eso aparte, hacemos agricultura hace 10.000 años. Y siempre que hablamos de agricultura, ¿qué imagen se viene a la cabeza? Un campo, Un campo verde, como la persona trabajando la tierra. un tractorcito. Y eso es exactamente lo que era hace 10.000 años. Qué mal. Cambiamos las vacas, los bueyes por tractores. Pero eso Cambiando los bueyes por tractores, cambiamos en lugar de tirar semilla con la mano, tiramos con un avión. No, pero igual, yo creo que Cristian se va a enojar si decimos eso, porque igual hay harta tecnología en la agricultura. Hay harta tecnología, solo que yo estoy de acuerdo, hay harta tecnología, no hay menos tecnología, pero no hemos conseguido cambiar las bases de la agricultura. Es igual, a mí ¿sabes lo que realmente me asusta de la agricultura? Es que es una industria que todavía depende del clima. Y estamos en una situación de clima cambiante. Yo creo que lo digo todos los capítulos, como Es el verdad. tema Es verdad. del cambio climático. O sea, estamos todos medio incómodos con el tema del COVID. Se nos viene el cambio climático. O sea, esta cuestión va a ser gigante, porque no va a ser un periodo de años, va a ser un periodo de decenas de años, va a ser centenas de años, miles de años para recuperar el problema. Nosotros no vamos a ver el fin del problema. Nosotros vamos a ver el fin del COVID-19. Pero no vamos a ver el fin del problema del cambio climático. Y por eso es tan importante que lo ataquemos desde ya. La agricultura aporta, creo que es como el 30% de los gases de efecto invernadero todos los años. Entonces es una industria igual de importante que la construcción para hacer innovación y Claro. para ser cambiada. Y además de los gases de efecto invernadero, hay también los impactos que ya mencionamos, que es el uso de agua y la contaminación de agua con impacto en la biodiversidad. Oye, hoy día es el Día Mundial de la Biodiversidad. ¿En serio? sí. Felicidades a Así la que biodiversidad. mejor todavía Sí. estar hablando de agricultura hoy día. Y bueno, pero estamos hablando mucho sobre problemas y Cristian ahí de nuevo, especialista en agua, nos aclarando todo el sistema de gestión de agua que hay algunos lugares ya eh, con gestión de la cuenca y etcétera, pero que otros agricultores necesitan un camión cisterna y otras regiones. Entonces, es una sequía que se está viniendo en O sea, Chile. ya se vino hace 10 años. En Chile, y estamos, eso que iba a decir, estamos a 11 años con sequía, como con lluvias abajo de la media. Entonces, ese es un punto interesante. Entonces, la agricultura. ¿Qué es lo que hace la agricultura? Esperan la lluvia. Espera. ¿Y la lluvia no va a llegar? O cambia el curso de río para llegar a Claro, y para llegar al la cultivo. plantación, sí. Y la pregunta es, ¿cómo lo haces para tener agricultura y tener producción de alimentos que sea independiente del tiempo que tenía afuera? Que sea independiente del tiempo, que acorte la cadena productiva, que no necesite tanto pesticida y Que fertilizante. sea más productiva para alimentar a los 10.000 millones de habitantes que vamos a tener de aquí a 30 años más. Exactamente. Y que no dependa tanto de tierra, porque si yo quiero producir más, necesito, bueno, primero aumentar mi eficiencia, pero mi eficiencia va hasta un cierto punto. A partir de ahí necesito tener más tierra. Y Exacto. más tierra también incurre otro impacto ambiental que es de cambio de tierra. Y ahí tenemos la biodiversidad y perdemos biodiversidad. Queremos biodiversidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos para resolver todos estos problemas en uno? Nuestra postura. Agricultura urbana. ¿Y qué es la agricultura urbana? Es básicamente cultivar comida dentro de las ciudades. Porque en este minuto nosotros dividimos el mundo en espacios urbanos y rurales. Y zonas naturales, por supuesto. Pero, ¿por qué? Y el problema es que tenemos los espacios urbanos acá, tenemos los espacios rurales aquí, y hay que hacer un tremendo transporte. Es gigante la cantidad de camiones que tienen que salir de aquí para llegar acá, con todos los efectos ambientales que tiene Los camiones. el transporte, para llegar con comida, porque la gente vive acá, pero hace crecer su comida allá. Para poner en perspectiva, uno de los limitantes para poner energía renovable en otro tema es
lejanía que la generación de energía tiene con las ciudades. ¿Verdad que es un limitante? Es un tremendo limitante porque tu energía solar tiene un montón en el desierto, pero tienes que traer eso a las personas. Entonces, como eso limita y la gente no, porque es muy difícil, entonces construimos una usina de carbón al lado de la ciudad. Bueno, resuelto. Súper Necesitamos resuelto. transportar. Pero en agricultura nadie piensa lo mismo. En agricultura no, estamos felices en producir lejos de la ciudad y no es un cable, son camiones y camiones y camiones y movimiento de trabajadores que tienen que conmutar, como Hay que ir hay allá que y ir allá volver. y volver y toda la carga ambiental y social que eso incurre. Y nadie se, no, estamos bien haciendo eso. Tranquilo. Pero no estamos también poniendo un cable para traer electricidad limpia. Pero entonces eso es un excelente punto, la lejanía. ¿Y por qué no traer la producción de las áreas rurales para el área urbana? Yo creo que es lo que hay. O sea, yo creo que debe haber varias personas de los que están viendo el programa que efectivamente cultivan alguna cosa en la casa. Nosotros lo hacemos también. Tengo mis cales plantadas en el patio. Qué emoción. Pero lo hacemos a pequeña escala y eso no alcanza para alimentar a una ciudad. O sea, hay que traer profesionales de la agricultura para hacer que la agricultura urbana funcione a gran escala. Y lo que yo encuentro entretenido, yo trabajé hace años atrás en investigación de plantas y teníamos en nuestro laboratorio, era una pieza cerrada, no tenía ventana y era como una estantería, muchas estanterías, una encima de la otra. Y en cada estantería teníamos una bandeja, como una mini piscinita con agua, con un flotador y con las plantitas creciendo encima. Era todo cultivo hidropónico y adentro de una pieza que era totalmente oscura. Entonces tenía la estantería con el agua con las plantitas y acá arriba tenía luces. Y ese sistema es súper productivo para generar plantas. Eh, no sé si sabíais, pero Holanda, perdón, Países Bajos, es, es uno de los 3 mayores productores de hortalizas del mundo. O sea, este país que es de este porte es más chico que la región de Valparaíso, que es de este porte, produce más hortalizas que nosotros. ¿Y Que nosotros Chile, que el lo país hace entero. en hidropónico? No lo hacen hidropónico, lo hacen en tierra, pero lo hacen en invernaderos cerrados. Mm, Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Porque las hortalizas no necesitan mucha profundidad de tierra, no tenían los problemas que tiene un árbol. claro. ¿Por qué no aprovechamos los edificios que están quedando vacíos, los retransformamos y empezamos a generar comida dentro de la ciudad? ¿No sería bacán ir al supermercado y decir, oh, me llevo esta lechuga y sacarla? Así, sacudirla un poco, sacar la tierra y te la llevas para tu casa Bueno, viva, y está viva. no hay tierra, porque en hidropónico no hay tierra. Bueno, lo podía hacer hidropónico también, hidropónico con tierra, no importa. Pero podéis sacarla y esa planta está viva. Entonces la calidad nutricional de la planta que llega a tu Sí. casa es mucho mejor. Va a Más durar fresco más. imposible. Claro, más fresco imposible, la sacaste tú mismo. Y puedes ir y elegir tu lechuga ahí. Oye, esta Claro. está más gordita, está más flaquita. Esto es lo que me voy a alcanzar a comer en la semana, me la llevo. Y podéis, y con la ventaja de que la plata que estáis pagando se la estáis pagando directamente al agricultor que está Al cultivando productor. eso. Bueno, Y, bueno, dale. y la otra ventaja es que si uno no la lleva, si uno no la compra, Claro, continúa creciendo, continúa viva. claro, a diferencia de la feria, que si no compran las cosas se pierden. Se pierde. Totalmente. Y que la pérdida es entre un 50 y un 60% de todo lo que producimos. Así es. Entonces, básicamente estamos botando mitad de nuestra comida en la basura porque no la consumimos, cosechamos y se pierde en el medio camino. Claro, en el momento apropiado. Y, y eso evitaría también disminuir la pérdida. Claro, o sea, te perdís todas las pérdidas del transporte, del tiempo de transporte y también por las condiciones de transporte. Tenía Exactamente. un camión lleno de lechuga y las de abajo llegan molidas. O Y, sea, y eso también tiene un beneficio geopolítico muy importante, porque uno quiera o no, los elementos son recursos. sí, Y si un país no planta su propia comida, depende de otro país para tener este elemento. Y una nutrición y una población como nutrida con diversidad de elementos. Entonces, trayendo eso para generar dentro de las ciudades, dentro del propio país, un país
es equivalente a generar energía La energía renovable, claro. porque tiene la propia producción y no depende de otro país, no depende de los precios de commodities, no depende de la situación geopolítica de otro país, no depende de una crisis pandemia que pare la cadena logística de todo el mundo. No solo eso, no solo eso. Podía aprovechar mucho mejor los residuos que hay. Hay mucha gente haciendo compost en las ciudades. El problema del compost es que te lo tenéis que volver a llevar para afuera. O sea, si tú traes el alimento hacia la ciudad, ya podía aprovechar mejor los nutrientes que están en la ciudad para producir más alimentos. Y puedes producir alimentos en todas las estaciones. Porque podéis tener siempre verano, podéis tener siempre primavera, podéis tener siempre invierno, podéis tener siempre lo que necesitáis para que esa cosa que está creciendo ahí crezca. Puedes simular el clima dentro de un ambiente controlado, exactamente. Y bueno, parece una maravilla la panacea. Sabemos que no es todavía. Pero tiene un problema, Ok, ¿cuál es el problema que ves? el costo de inversión. Ah, Entonces, el gran problema de la agricultura urbana es que la infraestructura para poder hacer un edificio que sea una granja, digamos, es carísima. No solo por la construcción del edificio y el retrofitting, la adaptación del edificio para poder tener cañerías y luces y etcétera, sino que por la propia operación del edificio y el valor de la tierra que estáis usando. ujú, Y ahí es donde yo veo que pueden aparecer modelos de negocio nuevos e interesantes. En este minuto las empresas inmobiliarias son dueñas de los edificios y te arriendan una oficina. ¿Por qué no te arriendan la misma oficina pero para hacer agricultura urbana? claro. Te pueden arrendar el espacio en el mismo modelo mental de las medias, de los cultivos en medias, donde un agricultor pone la tierra y el otro agricultor pone las semillas y etcétera. Ujú, Se pueden hacer cultivos en medias donde las inmobiliarias ya no pueden ganar por el arriendo del espacio y los agricultores ganan por la la producción. venta, pero la venta a consumidor final, que les va a dar un margen mucho mayor de operación Mm, de lo que actualmente tienen, que lo venden por mayor y ganan esto. claro. Y a veces incluso no cubren sus costos. Otra cosa interesante de la agricultura urbana y la agricultura en este método más eficiente es que usa un 10% del agua o menos. Y un 10% de los fertilizantes. Y claro, y no hay maleza. No se pueden usar pesticidas porque estás en la ciudad. Por lo tanto hay que mantener ciertas condiciones sanitarias y eso te permite tener cultivos orgánicos. Ujú. Y además, ¿qué iba a decir? Bueno, y además no depende del clima, entonces el riesgo de perder la cosecha es mucho menor. Claro, Porque si viene una helada o mucha lluvia o poca lluvia, puede perder una parte considerable de la inversión inicial y eso también ayuda a variar los costos del alimento, pero manteniendo el ambiente controlado, tú controlas los riesgos también y la producción es siempre positiva, entonces tú puedes controlar mucho menor aspecto financiero. y eso nos permitiría liberar espacios de tierra que actualmente se usan en agricultura para reforestar, recuperar espacios naturales y recuperar biodiversidad, ya que estamos en el Día de la Biodiversidad, por supuesto. Y recuperar las fuentes de agua. Claro, y Sí, recuperar las fuentes de agua y darle espacio a la naturaleza para que funcione. exactamente. Entonces, Sí, es un sistema súper es interesante la súper agricultura interesante. urbana. Una otra cosa que iba a decir que es un problema, un problema en la inversión inicial, justamente, no tenemos un modelo de negocios porque se nos ocurre por la forma como pensamos de agricultura, pero el otro problema también es que agricultura no es simplemente lechuga, agricultura es tan diverso de arroz, trigo, lechuga, como vegetales, frutas. Entonces, esta diversidad, a principio, con la tecnología que tenemos actualmente, es difícil de implementar ahora, pero parece que la Pia tuvo una idea. ¡Oh, que tuve una idea genial! Ya, yo no sé si ustedes sabían, pero eh, el arroz, la producción de arroz, tiene un impacto ambiental gigantesco porque produce, como crece el arroz, crece como en una piscina, crece sumergido, produce mucho dióxido de carbono y eso afecta al cambio climático. Es el gas número uno del cambio climático. Pero el dióxido de carbono es necesario para que las plantas crezcan. Entonces, si una planta tiene más dióxido de carbono, crece más. ¿Qué pasa si tú tenías un edificio de agricultura urbana donde en el primer piso tenías arroz creciendo sumergido en piscinas y tú agarras ese aire y se lo inyectas al segundo piso donde tenéis creciendo tomate o lechuga?
esas plantas se van a tragar ese dióxido de carbono Carbon captured, all the way. y lo van a transformar en oxígeno. Y ese oxígeno es aire limpio para la ciudad. ¿Podríais aprovechar el aire sucio de la ciudad para generar comida dentro de la ciudad? Generáis un servicio ecosistémico. Un servicio sistémico dentro de la ciudad. Es importante que eso no motive la mayor contaminación Claro. de la ciudad, pero es una excelente idea. Genial. Genial. Captura carbono, ¿no? Exactamente. Entonces, los potenciales de eso son tremendos, los potenciales de la agricultura urbana. Y como decía, como no tenemos la infraestructura o la tecnología en un minuto, como hoy día, para transformar toda la agricultura en agricultura urbana. Claro. Pero hay que partir por alguna parte. Pero hay que partir por alguna parte. Y tal vez partir no por lo más contaminante, pero partir con los vegetales, que Son más fáciles. son más fáciles, ya ayudan, ya se puede probar modelos de negocios distintos, ya se puede generar tecnologías y movimentar inversiones en ese mercado para movimentar y a partir de ahí como incorporar arroz o maíz o quizás frutas. Oye, ¿será que doble impacto nos daría financiamiento para hacer una cosa así? Bueno, hay que crear un plan y todo lo demás. Entonces, pero eso es lo que sabemos. El café ya se acabó, los 30 minutos también fueron bien No, se te acabó el cortos. café, pero a mí me queda un traguito, un traguito. Queda un traguito. ¿Qué? No sé si hay más preguntas de la gente. No han llegado más preguntas. No han llegado más preguntas. Les motivamos que hagan Esa preguntas, oportunidad comentarios. me queda un conchito de café. Mientras vayan empezando en preguntas, la situación entonces, para resumir, es compleja, pero no es tanto. Es como, La solución está a la vista. O sea, tenemos Ah. una industria que es altamente contaminante, que es muy antigua, que necesita urgentemente una modernización, no solo porque sea contaminante, sino que porque la gente que participa de esa industria está sufriendo. Están sin agua, no saben mucho de cómo manejar sus costos y normalmente se van a pérdida. Están enfrentándose al cambio climático cada vez más. ujú. Y es gente que está ligada a la tierra, que su vida es cultivar cosas. Entonces, hay una cultura atrás de eso que también se está perdiendo, porque se está perdiendo la agricultura. Entonces, necesitamos una disrupción urgente. Esa es como la situación. Exactamente. Y la solución más disruptiva que conocemos es la agricultura urbana, que va a ahorrar grandísima parte de los pasivos ambientales generados por eso, va a mejorar la eficiencia de toda la cadena productiva de la generación de alimentos y tiene el potencial de, tal vez no en un minuto, pero en el futuro, si como empezando prontamente, se puede cambiar totalmente la forma como vemos la agricultura, como generamos comida. Ahora, como dice Fritz Walkau, hay que ver quiénes van a ser los grandes perdedores. Y Exactamente. estoy viendo que hay una empresa muy grande agrícola que empieza con Mon, que seguramente perdería mucho. Y Diego pregunta, quedó un poco en la duda con respecto a los costos de inversión inicial. ¿Ya hay estudios en este sentido? Sí, sí hay. No los tengo a mano así como para lanzártelos ahora, pero sí hay. No tenemos números, pero en internet hay videos de cómo hacer un mini sistema de acuaponía con $100. Sí. No, los costos más grandes son siempre la iluminación, que es muy potente porque hay que tener iluminación continua y de un cierto tipo, o sea, no es cualquier lámpara que sirve. Y por supuesto el real estate, la inversión inmobiliaria, que es el uso del espacio, sobre todo dentro de las ciudades, que es mucho más caro. Sí, exactamente. Entonces, ahí tal vez podríamos aparecer modelos de negocios como cercano a la ciudad, como por ejemplo en barrios industriales donde hay bodegas y qué sé yo, donde Claro. el real estate es más barato. Y empezar a invertir en tecnologías para aprender cómo se hace. Imagínate hacer un outlet de verdura orgánica, como en un barrio externo. Y ahí Cristian pregunta, yo tengo que contestar. Ok, ¿por dónde comenzar? ¿Agricultura urbana comunitaria o agricultura urbana de empresas? Yo, honestamente, yo creo que lo de la agricultura urbana comunitaria ya empezó.
ya está listo. Como la gente ya tiene sus huertos comunitarios. Sí, hay mucho movimiento social alrededor del huerto. Y sobre todo con esta crisis del COVID, yo he visto también que ha surgido mucho más de lo que ya estaba. Lo que yo creo es que si vamos a hacer esto en serio, lo de la agricultura urbana, tiene que estar hecho por empresas. De la misma forma que la agricultura normal la hacen grandes empresas. Y esa es la que alimenta a la mayor cantidad de gente. Tienen que meterse empresas en esto porque necesitan capital de inversión. Ahora, Y escala. no necesariamente las mismas empresas de siempre. ¿Por qué no pensar en un sistema de que se junten varios agricultores de los chiquititos, formen una cooperativa y eso es una empresa y entre todos juntan un capital o consiguen un crédito con inversiones verdes y, e invierten en esto? Yo creo que INDAP estaría feliz de ver que los agricultores se están transformando y que se está salvando la cultura, o sea, Exactamente. Sí, necesitamos agricultura para vivir, no sí, podemos y vivir sin otro eso. modelo, lo importante aquí es la escala, entonces que tenga una organización o varias que estén como pensando en cómo hacer eso a escala, en muchos Exacto, lugares, muchos, y puede ser hasta que uno de los modelos de negocios es franquicias de agricultura comunitaria, donde la empresa vende los insumos, cría la comunidad y cada uno plante en su barrio, qué sé yo, eh, la, su alimento. Entonces, puede ser, pero hay que tener una empresa por detrás, una organización que haga eso a escala, que haga eso en todo el país y ojalá más como en varios países. así que bueno, chiquillos, si quieren invertir, ya saben con quién hablar. Cristian Estrada, estoy mirando. Sí, yo creo que nosotros vemos que la agricultura urbana es posible y a gran escala. Hay espacio dentro de las ciudades, incluso un espacio pequeño dentro de una ciudad, un lote que no se pueda usar para construir una casa, estos terrenos que quedan como cortados muy Mm. delgados, por ejemplo, eso se podría usar para hacer agricultura urbana. Pero bien, hay muchas ¡Se me oportunidades. terminó! Muy buena la conversa, muy bueno el tema. Así que muchas gracias por la participación, muy importante sus preguntas, comentarios. Nos encanta tenerlos aquí y así que les esperamos próximo viernes a las 11 para Seguramente ya le vamos a haber ganado a Facebook para ese momento. ya vamos a haber aprendido cómo se hace eso y evitar problemas técnicos nuevamente. Y nos esperamos próximo viernes en un café con Ecuador. Hasta la próxima. Hasta luego.